Uno de los mitos más populares entre la gente es el llamado complejo de Napoleón. El complejo de Napoleón describe a las personas de corta estatura que compensan dicha falta, pues mostrándose más agresivos, más escandalosos, más egomaníacos. En fin, todos tenemos imágenes arquetípicas en la cabeza que confirman esta idea. Desde Sarkozy, por ejemplo, a Tom Cruise, sobre todo cuando se vuelve tarumba en plena entrevista y se pone a saltar en el sofá. Sin embargo, no hay pruebas científicas sólidas que sostengan dicha teoría. No se ha reconocido oficialmente como trastorno psiquiátrico y no parece ocurrir en el reino animal. Es decir, que las personas más bajitas, los animales más pequeños, no son los más violentos. Soy 7 veces más fuerte que tú. ¡Es de más de 8000! Pero por si esto fuera poco, Napoleón, que es el icono del bajito furioso y chulito, ni siquiera era una persona que tuviera una estatura corta. Esta imagen, de hecho, fue creada en parte por el caricaturista británico James Gilray, inspirándose en los viajes de Gulliver. En la imagen, el rey Jorge III sostiene a Napoleón en la palma de su mano mientras le inspecciona con una lupa. En 1821 se llevó a cabo una autopsia de Napoleón Bonaparte y se determinó que su estatura era de 1,69 metros. Sí, no es demasiado alto, eso es evidente, pero hay que tener en cuenta que la estatura media de los varones franceses entre 1800 y 1820 era de 1,64 metros y la de un inglés medio era de 1,68. Es decir, que Napoleón era más alto que la media, tanto de sus compatriotas franceses como de los ingleses. Así que de nuevo, el mito de que los bajitos son más violentos, están más enfadados, son más furiosos, tienen algún tipo de complejo que hace que se comporten de manera asocial o extraña, no es cierto. De hecho, es justo al revés. De hecho, hay muchos motivos por los cuales los bajitos deberían estar muy enfadados, mucho más enfadados que los feos, que las mujeres, incluso que los negros, porque todos hemos oído hablar de la brecha salarial basada en el sexo. Algunos incluso han oído hablar de la brecha salarial basada en la edad o en la belleza, que es mucho más poderosa, pero pocas veces se habla de la brecha salarial relativa a la altura. Innumerables estudios sugieren que las personas que tienen poca estatura tienen menor probabilidad de tener éxito social y que esto ocurre en muchísimas culturas, no solamente la occidental. Incluso el antropólogo Thomas Gregor de la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos en la década de 1970 estudió la relación entre éxito de pareja y talla y descubrió que este efecto parece tan universal, con independencia de los rasgos culturales que se tengan en cuenta, que Gregor incluso lo detectó en un grupo de habitantes de la selva tropical de Brasil central, conocido como los Mejinaku. Entre los Mejinaku, los hombres altos son vistos como atractivos y se les llama respetuosamente huequepei. A los de baja estatura, sin embargo, se les denomina peyorativamente peritzi, que rima con itzi, el término para pene. La altura también influye en el éxito laboral. En 1940 los psicólogos ya descubrieron que los vendedores más altos tenían más éxito que sus colegas bajos. Y una encuesta de 1980 halló que más de la mitad de los directores de 500 empresas estadounidenses listadas en la revista Fortune medían al menos 1,83. Incluso en el mundo de la política la estatura también es muy importante. De los 43 presidentes estadounidenses, solo 5 tuvieron una estatura inferior al promedio. Al final, irónicamente, el complejo de Napoleón es real, pero no se aplica a los bajitos, sino que se aplica precisamente a justo lo contrario, los altos. Los altos suelen tener complejo de Napoleón. Hay muchos estudios que vinculan la altura no solamente con un estatus más alto, sino con caracteres agresivos y competitivos. Vale, llegados a este punto, lo interesante no es ver lo que está pasando, sino averiguar por qué pasa
Es decir, ¿por qué las personas altas son como son? ¿Por qué las percibimos como las percibimos? ¿Por qué están privilegiadas frente a los bajitos? ¿Por qué los hombres cobran alrededor de 200 euros más anuales por cada centímetro extra en su estatura corporal? Vamos allá. A pesar de que los psicólogos evolucionistas no están sorprendidos con estos hallazgos, los economistas lo encuentran ciertamente desconcertante, porque los trabajadores en cuestión no se dedican al baloncesto. Ser alto en un trabajo normalmente no da ningún tipo de ventaja, no hace que el empresario salga beneficiado de alguna manera. Así que, ¿por qué un empresario pagaría más a una persona alta frente a otra bajita? La mayoría de trabajadores están sentados frente a una mesa y frente a un ordenador. ¿Por qué es importante la altura? Hace poco 3 economistas intentaron contestar a esta pregunta. Tuvieron la suerte de poder acceder a 2 grandes bases de datos con información sobre casi 4.500 estadounidenses y británicos, en los que se incluía el salario de los sujetos, la altura en la edad adulta, alrededor de los 30 años, y a los 16 años, y la altura a los 7 y a los 11 años en mitad de los sujetos, más o menos. También había una importante información acerca de los orígenes de esas personas. Los economistas analizaron los datos hasta que empezó a salir humo de sus ordenadores, pero no hallaron la respuesta a la pregunta de por qué las personas altas cobran más. Lo que encontraron fue otro rompecabezas, una capa más de la cebolla. Descubrieron que los empresarios no pagan más por la altura en sí misma. Es decir, no pagan más por la altura en la edad adulta. Lo importante en términos de salario no es la altura a esta edad, sino en la adolescencia. Lo importante es cuánto medían estas personas cuando eran adolescentes, no cuando fueron contratadas. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, pues aunque es probable que un hombre que es más alto que la media en la edad adulta también lo fuera en su adolescencia, el orden de los individuos del estudio puede cambiar, y esto permite a los economistas deslindar estadísticamente los efectos de la altura a distintas edades. Vieron entonces que los hombres con los salarios mayores no eran necesariamente aquellos que eran más altos a los 30 años, eran aquellos que habían sido más altos a los 16. La conclusión a la que llegaron los economistas fue que los empresarios no estaban pagando una prima simplemente por tener empleados altos, estaban pagando algo más, algo asociado con el haber sido alto en la adolescencia y con que se le hayan dado bien a uno los deportes, algo que debería perdurar en la edad adulta. ¿Qué podría ser tal cosa? La respuesta entonces la proporcionó un estudio mucho más antiguo y mucho más pequeño. Y no fue realizado por un psicólogo, sino por una psicóloga del desarrollo. Su nombre era Mary Cover Jones, y su investigación se publicó en 1957. Jones estudió percentiles de 2 tipos de sujetos: chicos adolescentes que estaban madurando despacio y chicos adolescentes que estaban madurando con rapidez. Los chicos se diferenciaban considerablemente en tamaño. El desfase era mayor a los 14 años, cuando los que habían madurado más rápido eran en promedio unos 20 centímetros más alto y unos 15 kilos más pesados que los de lento crecimiento. Las diferencias en tamaño, fuerza y éxito en los deportes iban acompañadas en la adolescencia por diferencias de personalidad y de comportamiento social. Los chicos que maduraban antes alcanzaban mayor puntuación en aspectos del comportamiento que sugieren un gran componente de autoaceptación. Eran personas equilibradas, tranquilas y realistas. Por el contrario, los que maduraban más lentamente eran más impacientes, habladores y tensos, y más propensos a tener conductas que Jones describió como afectadas y con deseos de llamar la atención. Los chicos, que son bajitos para su edad, suelen ser hostigados por sus compañeros, y otros investigadores han descubierto que esos chicos tienen más alteraciones de salud mental que la media. Al final, los chicos que crecían más lentamente recuperaron el terreno perdido y alcanzaron su tamaño normal.
A los 30 y pocos años, cuando Jones volvió a verles, los dos grupos de sujetos se diferenciaban solo por apenas 2 centímetros de media en la altura. Sin embargo, los que habían madurado antes tenían mayores probabilidades de haber alcanzado lo que Jones llamaba posiciones con atribuciones de estatus en sus carreras, y seguía habiendo diferencias importantes de personalidad. Los que habían madurado antes obtenían mayor puntuación en las características asociadas a la dominancia. El estudio de Jones y de los 3 economistas encajan como piezas de Lego, encajan como un rompecabezas. Cualidades como la altura, la fuerza y la habilidad atlética le dan a un chico un estatus alto en su grupo adolescente, y el tener un estatus alto en la adolescencia tiene efectos duraderos en la personalidad. Le hace más seguro de sí mismo, más dominante, más competitivo, más parecido a un líder. Le hace tener, en definitiva, mayor complejo de Napoleón. Estas características de la personalidad impresionan a los empresarios y también a los votantes. Por eso los empresarios pueden estar pagando un mayor salario a los hombres altos. Y por eso en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el candidato más alto normalmente es el candidato que suele ganar. Y esto es una prueba más de lo complicado, de lo difícil que es desentrañar las causas de por qué hacemos lo que hacemos. Y también las causas de que existan brechas salariales, brechas interconectadas, brechas de todo tipo, basadas en discriminaciones de todo tipo. Y esto demuestra que cuando estamos discriminando a los bajitos respecto a los altos, las cosas no son tan sencillas, porque quizás lo que estamos haciendo no es tanto discriminar a los bajitos como que los altos, acostumbrados a ser altos, se comportan de una manera diferente a como son los bajitos. Intentar arreglar una brecha salarial entonces no sería tan sencillo como compensar económicamente a las personas, sino que casi deberíamos hacer una especie de ingeniería social muy fina que interviniera en las dinámicas sociales a todos los niveles durante todo el tiempo, cosa que sencillamente es imposible. Son 7 veces más fuerte que tú. ¡Es de más de 8000!